ya estaba la policía ahí y el hermano se acerca y me agarra del uniforme y me agarra así, me estira así hacia arriba y me empieza a sacudir. Me dice, es que hazle algo y es que revívelo y es que todavía está vivo y ve y chécalo y no sé qué. Y yo nomás pues me quedé impactado. Bienvenidos una vez más, después ya de un buen rato, a la Cueva del Lobo. Hoy tengo un muy viejo amigo, ya compartimos, nos conocimos en la escuela, somos conocidos de escuela y después también nos coincidimos en el béisbol. Y ya tenemos, yo creo que, pues ya un buen ratito conociéndonos. Y la verdad es que hoy el tema está bastante interesante porque, pues, su profesión lidia con con la vida humana, con las emociones fuertes, con todo el tema de códigos rojos, pues si lo podemos llamar así. Sí, con la vida y con la muerte, Así se podría es. decir. Entonces creo que va a estar bastante interesante. Y qué mejor que retomar este proyecto con un invitado como lo que es Miguel Cárdenas, que es paramédico de la Cruz Roja. Bienvenido, Cárdenas, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto estar aquí contigo, un gusto estar con ustedes. Ya tenemos casi más de 10 años, ¿no? De conocernos, desde el 2015, Yo creo que por ahí más o menos ya 10 más o años. menos, sí. ¿Cómo no? Y también saludos al buen Bernardo, a tu hermano. Ah, mi carnal, sí es cierto. ¿Y a cuál Ahí Bernardo? anda, sí. Al buen No, Bernardo, que siempre nos acordamos de él en la jauría. Saluditos ahí. En la jauría del equipo deportivo, no el bar, para que no se vayan a confundir. Saludos al buen Bernardo Cárdenas. ¿Y qué onda? ¿Por dónde comenzamos? pues tú dime, ¿qué quieres saber ¿Cómo? primero? ¿Qué? A ver, vamos a retomar. Porque antes ya habías tenido como este interés en el área de la salud, cuando estuviste en fisioterapia. Sí. Yo no me sé esa transición o cómo empezaste a llegar ahora a convertirte en paramédico. Va. Yo estudié fisioterapia, bueno, estuve estudiando fisioterapia Ajá. y el brinco que yo di fue principalmente porque yo decía, quiero complementar mi carrera Ok. con algo que me llegue a ayudar a futuro, porque mi tirada era entrar a algún equipo profesional de béisbol o de fútbol, de lo que sea. Ajá. Entonces yo dije, no, pues yo veo que a lo mejor y en los estadios hace falta primeros auxilios, ¿no? Pues sabes que me voy a meter un plus y voy a meterme de paramédico. Ok. Yo cuando quise entrar a estudiar paramédico se vino pandemia. Ya. Entonces ya no tuve esa oportunidad de entrar antes. Por eso ya tuve que entrar hasta el 2021, que ya fue cuando decidí entrar de lleno a estar de paramédico. ¿Y cómo fue o sea, cómo llegas como tal a ser paramédico? O sea, ¿viste la opción de llegar a Cruz Roja? ¿Y cómo fue este proceso? ¿Hay un examen para aplicar o es directo? ¿Cómo es todo el proceso? Ahí te va. Cruz Roja lanza una convocatoria para hacer TUMS, que pues, los conocemos como paramédicos, Ok. pero son técnicos en urgencias médicas. Ok. Ellos publican la convocatoria y me acuerdo yo porque una vez estaba con una señora, la estaba cuidando y falleció. En ese momento falleció. Tuvimos que llamar al 911, llegó la ambulancia de Cruz Roja esa noche. Eh, y yo lo que hice fue preguntar a los paramédicos. Les dije de que, oigan, yo quiero ser paramédico, ¿cómo le hago? Y ya fue cuando me explicaron de que, nada, pues mira, tienes que esperarte a que salga la convocatoria. Y una vez que ya esté la convocatoria, te inscribes, sacas ficha, presentas los exámenes y luego ya después de eso entras al curso. O sea, esa situación de la señora fue un motivante o fue como una casualidad? Una casualidad, Ok. porque yo ya traía como esa espinita de entrar a la Cruz Roja o de ser paramédico, pero no sabía cómo entrar a este ambiente, ¿no? Y aproveché en ese momento que vi a los paramédicos que llegaron en la ambulancia y dije, no, pues tengo que preguntarle para ver cómo le voy a hacer, ¿no? ¿Y en ese entonces eras consciente de todo lo que conllevaba ya ser paramédico, güey? O sea, No, no. La verdad es que no. Yo pensaba que ser paramédico era salvar vidas y ya. O sea, era de que llegabas, salvabas al paciente o lo ayudabas y ya. Pero una vez estando de este lado, te das cuenta que conlleva muchísimas cosas. Tanto un desgaste físico como un desgaste psicológico. claro. Entonces, yo no me di cuenta de eso ya hasta que entré de lleno a este ambiente.
¿Cómo fue el entrenamiento desde el inicio? ¿Cuánto tiempo lleva una persona para poder aventarse digamos, al trabajo de campo? Por lo regular es 1 año y medio. Es 1 año de teoría y 6 meses de práctica. En ese año de teoría tú llevas todo lo que es anatomía, fisiología, casos clínicos de pacientes con insuficiencias respiratorias, cardíacas, enfermedades de abdomen agudo, etcétera, trauma, ves un poco de rescate, lo que es cuerdas, vehicular, lo básico que tienes que saber de perdido para poder extraer un paciente, para poderlo rescatar. Y terminando ese año de teoría, empiezas tus 6 meses de práctica en ambulancia. Okay. Y ya ahí es donde tú vas agendando tus guardias y vas agarrando tus pacientes y vas empezando a desenvolverte en el campo pues de las ambulancias de paramédico. O sea, ya en el entrenamiento de campo, como tal, te avientan a la ambulancia. O sea, tal cual es práctica en vivo. Sí. O sea, terminas el año de teoría. En ese año de teoría tú llevas, pues, prácticas, pero pues son... Como simulaciones. Ajá. Entonces terminas ese año de práctica, te dan a lo mucho un mes de descanso y te dicen, ¿sabes qué? Vas para ambulancia y ya empiezan a agendarse sus guardias. Y durante el entrenamiento ya ni siquiera de la práctica, durante el entrenamiento teórico, ¿sí fuiste viendo así como que si era lo que querías hacer? Por el tema de pues todo lo que conlleva. Sí. Bueno, es que, mira, durante el entrenamiento teórico te van formando con conocimientos y con carácter. Okay. Porque ahorita ya lo que se trata de hacer es que el alumno o el aspirante a paramédico sea alguien preparado académicamente. Pero tampoco podemos dejar de lado la parte de entrenamiento psicológico, se podría decir, porque en las prácticas te gritan, te presionan, te dicen de que qué vas a hacer y qué le vas a hacer y qué le vas a hacer. Porque te dicen, estando en la calle las personas no perdonan. Y sí es cierto. Llegas a la calle en prácticas de ambulancias y tienes al familiar detrás de ti o tienes a la pandilla que acaba de golpear al chavo que tú estás atendiendo. Entonces sí es como que tienes que aprender a controlar eso y se trabaja durante ese año. Y me contabas hace unos días de que ya hasta en una ocasión que los querían golpear, pero no nos vamos a adelantar. Ahorita vamos a llegar a eso. Porque ya cuando te entraste a la parte del campo, ¿recuerdas cuál fue como que tu primer emergencia, tu primer situación? ¿Te aventaron? Me acuerdo mi primer servicio, porque fue irónicamente fue una persona fallecida ya sin signos vitales. Okay. Nosotros nos llamaron porque una persona estaba inconsciente. Fue un domingo en la tarde, me acuerdo mucho de esa guardia porque pues fue mi primera guardia en ambulancias. Nos llamaron y acudimos al domicilio. Era una persona ya de la tercera edad en la que estaba pues en su cama. Nosotros en ese momento pues tenemos que revisar a la persona si cuenta con signos vitales. Uh-huh. Uno como alumno pues o como recién alguien que va empezando en este ambiente pues no sabe bien qué hacer en esos casos porque pues es tu primer servicio, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que en esa vez hasta le tomé la presión a la persona. Y yo no. Efectivamente, ya no tiene signos vitales. Sí, ya efectivamente ya no tiene nada. Yo... Creo que no me causa gracia la situación, más me causa un poco de gracia lo que hiciste. Sí. Y créeme que es un error que suele pasar muy común entre los alumnos o los practicantes. Okay. Me imagino que es como que algo automático, ¿no? Sí, pues es que te dicen revisa al paciente o revísale si tiene signos vitales. Ok. Y pues te pones a revisarle todo, le pones el oxímetro, le checas pupilas, si tiene ruidos en el corazón, si tiene pulso, etcétera. Y pues también a veces se te va y le checas la presión y hasta a veces le ponen el termómetro. Y yo, ¿qué están haciendo? Ahorita que hablas de eso, ¿cómo es el protocolo cuando llegas a una emergencia? Porque me imagino que va cambiando según la situación, ¿o es siempre el mismo protocolo cuando llegas? Tenemos un protocolo ya establecido para todas las emergencias. Okay. En la cual nosotros nos preparamos con un equipo de aislamiento de sustancias corporales. Nosotros tenemos que ver cuántos lesionados hay, nos tienen que decir cuántos lesionados hay. Tenemos que ver si requerimos algún apoyo adicional, ya sea de bomberos, de policía, en situaciones que pues se ameritan. Tenemos que también evaluar si la escena ya es segura de nosotros ingresar. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros nos dicen, no, pues es que hay un apuñalado. No, pues va.
Ya tenemos que ver, no, pues cuántos son, tal y tal, está así, 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 no, pues bueno, ya te preparas con tu equipo y todo y te vas. Pero tienes que preguntar si ya está la policía en el lugar. ¿Por Ok. qué? Porque si tú llegas al apuñalado y el agresor sigue ahí cerca, tú corres un riesgo de que el agresor o vuelva a picar a esa persona o también te pique a ti. Ok. Entonces, tenemos ese protocolo de evaluar la escena segura y prepararte tú mismo antes de ingresar a la escena. Entonces, una vez que ya ingresamos a la escena, ya empezamos a evaluar al paciente. Tenemos diferentes formas de evaluarlo según la emergencia. Si es una hemorragia, pues tenemos que primero llevar un protocolo que es XABCD. Si es algo de trauma que estamos como que no vemos alguna hemorragia, pues manejas otro protocolo que es ABCDE y así te vas. Sí tenemos como ciertos protocolos para cada caso en ese aspecto, pero el que sí siempre está establecido es el de la escena segura. Ok. Por ejemplo, en ese caso, ¿tienes que esperar hasta que la policía esté ahí? Cuando hay situaciones en las que se pueden poner ustedes en riesgo. Sí. Cuando hay situaciones así, eh, podemos ingresar dependiendo si vemos de que, por ejemplo, la zona está tranquila y a lo mejor no hay nadie, podemos ingresar pero con precaución. No es lo ideal, pero sí se puede. Pero lo ideal en este caso sí sería esperar a que llegara policía municipal o cualquier tránsito o lo que sea. Ok. Y por ejemplo, esa primera situación que tuviste, emocionalmente, ¿cómo fue para ti? Porque ahora sí ya estabas lidiando total con una persona fallecida. Ujú. ¿Cómo fue para ti en la parte de lo psicológico? Fíjate que en ese servicio no me pegó tanto. Tuve un servicio ya tiempo después que fue el que yo puedo considerar que es el primer servicio que me marcó. Ok. Si quieres te lo puedo contar de una vez. Adelante. Igual fue una persona fallecida, 27 años, un joven que se había colocado un cable en el cuello. Y lo que pasó en ese momento fue que nos llamaron porque había intentado pues desvivirse. Ujú. Eh, Nosotros llegamos a la escena y me acuerdo mucho que volteó para el techo y lo veo pues todavía tendido del cable. Entonces fue una impresión muy impactante porque todavía te digo, todavía me acuerdo hasta de cómo venía vestido. Traía una camisa de cuadros, un pantalón de mezclilla y unos zapatos cafés. Entonces sí fue algo que te marca pues fuerte, ¿no? Y dices, pues es que es un chavo de mi edad. Ujú. Un chavo de mi edad está ahí colgado y yo estoy aquí abajo viéndolo. Entonces sí fue algo muy impactante. Yo me acuerdo mucho porque terminamos ese servicio y en ese servicio fue uno de los que nos intentaron golpear. Ok. Terminamos ese servicio y fue el regreso a la base más silenciosa que he tenido en mi vida. En la que ni el operador ni la paramédico que iba conmigo dijeron una sola palabra. Porque del Del impacto de la impacto. situación. Sí, del impacto de lo que había sucedido en ese servicio del chavo y de cómo se pusieron los familiares en ese momento. Y me acuerdo porque llegamos a la base y un paramédico me dijo de que, oye, ¿qué te pasó? Le digo, ¿por qué? Me dijo, no, pues es que vienen muy serios y los tres vienen igual. Ya le platiqué el servicio y me dijo, no, no, o sea, no, pues con razón. Pero los otros dos que iban contigo tenían ya más tiempo, Sí, ¿sí? Y como quiera, también fue fuerte para ellos. sí. Porque, por ejemplo, volviendo ahora al tema de lo que decíamos ahorita, de la familia. Ujú. ¿Cómo tratabas tú, o cómo es para ti digo, sé que que hay un entrenamiento anterior, Ujú. pero ¿cómo es para ti en ese momento, por ejemplo, en esa situación, estar escuchando a lo mejor el llanto de las personas, de las familias, y al momento de estar ahí, ¿lo recuerdas? O sea, Sí, 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 sí no, es estresante. no hubo un momento en el que te ciclaras, en el que a lo mejor el cuerpo no reaccionara ante la situación de lo que tenías que hacer. Tal como ciclarme, me sucedió esa vez, pero porque el familiar fue el que trató pues entre su desesperación, trató como que de que yo le hiciera algo a su hermano, porque era su hermano. Me acuerdo mucho que estábamos los tres abajo, el operador, la paramédico y yo. Ya estaba la policía ahí.
Y el chavo, el hermano se acerca y me agarra del uniforme, y me agarra así, me estira así hacia arriba. Y me empieza a sacudir. Me dice, es que hazle algo y es que revívelo y es que todavía está vivo y ve y chécalo y no sé qué. Y yo nomás pues me quedé impactado. Dije, me va a soltar un trancazo ahorita en cualquier momento. Yo nada más, lo único que hice pues fue levantar los brazos, hacerme, pues tratar de zafarme, de hacerme para atrás. Y, y ya, como que se acercó el policía y fue como que de la manera que se empezó a tranquilizar porque lo agarraron y se lo llevaron. Pero sí, ese fue un momento en el que sí me quedé como que pasmado de que, güey, ¿qué acaba de suceder? Entonces sí, y luego, aunado a eso, después de, ya cuando nos íbamos retirando, va llegando el papá, güey. Y dices, no, no, man. Entonces tuvimos que darle la noticia a los hermanos, a la hermana y al hermano que estaban ahí, y aparte al papá que venía llegando. Entonces tuvimos que acercarle una silla al papá porque fue una noticia pues muy, muy impactante para él. Pero sí te llega a pegar psicológicamente muy, muy feo esa parte. Oye, y por ejemplo, en ese caso, la persona ya había fallecido. Sí. Pero en los casos cuando es, me imagino, como una persona que está debatiéndose, como dicen, entre la vida y la muerte, ¿cuál es el protocolo? Primero tenemos que llegar y revisar si el paciente tiene pulso. Ok. Si el paciente todavía tiene pulso, nosotros tenemos que revisarle todavía, por ejemplo, cómo está su pulso, cómo están sus respiraciones. A lo mejor si yo sé que me puede caer en algún paro cardíaco, pues tengo que prepararme para iniciar el protocolo de RCP. Pero si está consciente o, bueno, ponle, está inconsciente, si no tiene problemas con el pulso, a lo mejor está un poco débil. Yo lo que puedo hacer es a lo mejor ponerle algún suero, canalizarlo y trasladarlo al hospital más cercano posible, ¿sí? En código rojo. ¿Por qué? Porque ese paciente pues estuvo, pues ahora sí que al borde pues de la muerte, ¿no? Eh, en ese caso, si tienen pulso, pues los llevamos al hospital. Si no tienen pulso, pero todavía no tienen signos evidentes de muerte, nosotros tenemos que darles RCP. Ok. Que ya es el protocolo que nosotros empezamos a hacer. Me imagino que la respuesta es sí, pero si han logrado revivir a alguien que ya... O bueno, reanimar a alguien que ya está Después de un muy paro mal. cardíaco. Ajá. Sí. A Sí. mí me ha tocado. Si no me equivoco, llevo 6 pacientes en paro cardíaco. Porque te digo, aquí los servicios te marcan. Yo llevo aproximadamente entre 5 o 6 pacientes en parada cardíaca. Y de esos 5 o 6, uno. Nada más sé de uno que no la libró. Ok. Y, por ejemplo, de esos 5, ¿recuerdas uno que haya sido el que digas, este fue el más canijo de todos? O sea, el Sí. más complicado. Me acuerdo mucho de uno que llevamos a Monterrey, a la clínica 34, que es la clínica de cardiología. Ok. O sea, ¿lo llevaron desde aquí hasta allá? Sí, lo llevamos desde aquí, desde Saltillo hasta Monterrey. Esa vez yo iba de operador. Ok. Venía mi compañero atrás en la ambulancia, venía también un médico con nosotros. El paciente traía una saturación de 55, más o menos, cuando lo normal es de 94 95, ¿no? Ok. Lo traíamos con oxígeno a su máxima capacidad, que son 15 litros por minuto con una mascarilla con reservorio, con una bolsita. Y aún así subía hasta 76, nada más. No podía subir de ahí. Nosotros, el paramédico me dice, oye, pues lo voy a ventilar, le voy a poner esto y le dije, adelante, hazlo. Le dije, pero lo importante pues es que llegue bien al hospital. Total, se lo hicimos, se hizo lo que tenía que hacer en el camino. Llegamos a la clínica 34, pasamos por el triage, que es el médico que lo recibe al llegar al hospital. Lo revisaron, le checaron signos y todo. Me dijeron, no, pues pásalo a la última cama. Está bien, lo pasamos a la última cama. Donde lo íbamos a pasar a la cama del hospital. Lo levanta tantito. Y el chavo lo único que hace es que se desmaya y se empieza a vaciar por la boca. O sea, literal, toda la sangre le empezó a salir por la boca. Entonces, lo único que le dije a mi compañero, le dije, güey, agárralo, pásalo a la cama y dile al médico que está en paro. No, pues fue lo que hicimos, lo pasamos a la cama. Mi compañero fue a hablarle al residente de cardiología y yo empecé con presiones. Le dije, ¿de qué doc está en paro? Le dije, acaba de caer en paro aquí en la cama.
Dijo, no, pues sí, ya empezaron a llamarle a la enfermería, médicos adscritos, jefes de servicios, todo el mundo estaba ahí en esa sala. Comenzamos las compresiones y ya para cuando yo acordé, ya tenía al paciente canalizado de los dos brazos, lo habían canalizado de los brazos, De estaban los dos pasando, brazos. ¿no? De los dos, lo tenían canalizado. En una lo estaban transfundiendo sangre, en otra lo estaban pasando medicamentos, ya lo iban a intubar. Entonces, esa me acuerdo de que fue una vez, cayó en paro, fueron 12 minutos que estuve en paro. Lo sacamos del paro. De 12 minutos. Sí. No manches. Fueron 12 minutos las que estuvimos ahí trabajando para reanimarlo. En compresiones éramos 3. Mi compañero, un médico residente de ahí de la 34 y yo. Ya todos los demás se encargaban de medicamentos, de tiempos, monitores, etcétera. ¿Y qué le había pasado al chavo? Si es que puedes decirlo. Traían una neumonía Ok. severa. Sí, traía una neumonía y había negado a intubarse. Entonces, por eso mismo su vía aérea se complicó. Entonces tuvo que... ya cuando cayó en paro, pues sí lo tuvieron que intubar a fuerza. Y pues el familiar fue el que tuvo que dar su consentimiento. Ay, y sí la libró. Sí la libró, ¿verdad? Me Sí. dijiste. Ese fue porque me dijiste que uno sí no la libró, pero dices Sí. que ese sí. Pero ese nos cayó en paro 2 veces. Porque, ¿2 veces? ajá, cayó en paro esa de 12 minutos. Y me acuerdo mucho porque ya estábamos recogiendo las cosas, ¿no? Pues ya para irnos. Y me le quedé viendo hacia el monitor. Y dije, la frecuencia cardíaca iba bajando y bajando y bajando. Que no Dije, otra vez, sí. desarma todo. Dije, va a caer en paro otra vez, güey. Y sí, dicho y hecho, a los 5 o 10 segundos el monitor empezó a marcar otra vez. Lo chequé y ya no tenía pulso. Dije, no, ma. Y otra vez a darle todo el... Sí, llegó le hablé al residente y me dijo, pero no tiene pulso seguro. Y le dije, no, lo acabo de checar. Le dije, mira, ya no marca el monitor. Y le dije, no, pues yo voy a empezar con presiones. Ya empezamos otra vez a darle compresiones y estuvimos 10 minutos, otros 10 minutos ahí. Okay. Ya con el paciente intubado, ya todo. Le dimos 10 minutos y fíjate, cosas de la vida. El médico, el jefe de servicio, en el último ciclo de compresiones, dijo de que es el último ciclo si no tiene retorno espontáneo a la circulación. Es decir, si no tiene pulso después de esto, lo declaramos. Terminé de dar el último ciclo, güey, lo revisaron y ya tenía pulso. No manches. Yo dije, no. O sea, el ciclo me imagino que es el... Las compresiones. Explícamelo cuál es específicamente. Es que, por ejemplo, nosotros damos las compresiones en el pecho, Ajá. que son estar pues bombeando el corazón literalmente desde el pecho. Que un Pero ciclo... ¿Es el de la máquina o lo hacen...? Esos son desfibrilaciones. Desfibrilación, perdón. Sí, entonces el otro es como manual. Sí, prácticamente es lo que hacemos con las manos. Ok. Que es hacer compresiones en el pecho. Y ya... esa vez no lo desfibrilamos porque no podíamos desfibrilarlo porque no tenía... Su corazón no tenía un ritmo desfibrilable, pues. Ok. Entonces... terminó, dijo el doctor eso y regresó el paciente. Dije, no... Se me hace que lo escuchó, doctor, le dije. Yo creo. ¿Y cómo te sentiste tú después de eso, güey? O sea, porque me imagino, no sé cuánto tiempo te aventaste haciendo eso, que también sería otra pregunta, pero ¿cómo te sentiste tú después de que lograron reanimarlo? Fíjate que... O sea, ¿fue una satisfacción o fue de que no, ya? Fue de los dos. Fue de los dos, porque fíjate, terminamos, salió del paro la segunda vez. Y me acuerdo que le dije a mi compañero, le dije, ya, güey, agarra todo y vámonos a la fregada antes de que pase otra cosa aquí. Y ya recogimos todo, nos fuimos, pero te vas con esa satisfacción de que lograste salvar a alguien. Entonces sí, es como que al principio sí dices, güey, me cansé, ya me quiero ir de aquí, vámonos a la fregada, pero luego te pones a pensarlo y dices, güey, si no hubiéramos estado aquí todos los que estuvimos en este momento, pues esa persona ahorita no estaría viva, ¿sabes? Oye, ¿y qué tanto entrenamiento físico necesita un paramédico? Por el tema, por ejemplo, ahorita que dices de estar haciendo las compresiones, a lo mejor tener que andar corriendo, subiendo a las camillas, todo eso. ¿Cómo es la preparación física? Fíjate que la preparación física tenemos que llevar un entrenamiento de condición pues física. Ok.
Y también tenemos que llevar un entrenamiento de condición o pues de fuerza como tal. Una vez que ya llevamos ese entrenamiento, pues tienes que ser capaz de poder cargar a un paciente de aproximadamente 130, 140, 150 kilos. Porque la población de Saltillo no es una población que te digas La más la más saludable. fit, güey. Entonces, sí, la mayoría de los pacientes tienen obesidad aquí en la ciudad. Entonces, sí tiene que ser una preparación un poco intensa en cuanto a ese sentido. En cuanto a condición, en cuanto a fuerza, porque tú no sabes cuándo te va a tocar un paciente en el cerro y vayas a tener que bajarlo desde allá, güey. Son hora o 2 horas cargando un paciente y bajando desde el cerro. Entonces sí es un entrenamiento intenso. ¿Te ha tocado una condición así de que tengas que subir o andar metiéndote en lugares complicados? Complicados, así que tú digas de que tuve que bajarlo desde el cerro y me Ándale. tardé tanto. Hasta ahorita no me ha tocado alguno que yo recuerde. Sí me han tocado de que, por ejemplo, tienes que bajar al arroyo y tienes que cargarlo en la camilla y tienes que subirlo. Entonces sí, eso sí me han tocado. Porque aquí realmente cuando se pierden en los cerros, en el que más se suelen desmayar o así es en el Cerro del Pueblo. Ok. Entonces, y por lo general están a lo mucho a mediación del cerro. Entonces no hay tanto problema porque a lo mucho haces una media hora bajando al paciente. Que de como quieras sí es una chinga, güey. Pues sí, sí, me imagino. Pero sí de repente se pone intenso. Oye, y ahora que hablas de Saltillo también, ¿qué es lo más común que te toca a ti? Las emergencias más comunes que suceden aquí en Saltillo. Diabéticos, güey. Diabéticos. Diabéticos y accidentes de moto y de vehicular. Como que cada cuántos te tocan por guardia. Yo creo de diabéticos por guardia me tocan unos 3, 4. Ponle, si al día tengo 10 servicios, 4 son de diabéticos. Ya los otros 6 se dividen entre accidentes, caídas, apuñalados, golpeados, etcétera. Eh, ¿Qué haces con una emergencia de una persona con diabetes? Depende, porque tenemos que checar cuánto tiene de glucosa. Revisamos cuánto tiene de azúcar en la sangre. Si a lo mejor si esa persona está consciente, le podemos dar miel o la famosa de que no, pues dale una coca, güey. Sí es un cliché, pero funciona. Si la persona está consciente. Si la persona está inconsciente y checamos la azúcar que tiene el paciente y está por debajo de 60 o 65, tenemos que ponerle pues azúcar directo a la vena. Traemos unas soluciones, unos sueros que traen pues es agua con azúcar, Ok. prácticamente. Tenemos que canalizarlos y les pasamos la solución directo a la vena y hasta que empiecen a reaccionar. Ya es como que no, pues ya reaccionó. Entonces ahora sí que empiece a comer algo, que se empiece a recuperar totalmente. Bueno, y aparte de, por ejemplo, ahorita que decías que en la situación en la que tuvieron que ir a Monterrey, siendo operador, ¿es riesgoso también Sí. el tema del traslado? Sí. Porque, por ejemplo, sabemos que aquí en Saltillo la cultura vial no es la mejor. No. Entonces, ¿te ha tocado también alguna situación en la que has estado cerca de chocar o algo? Me pasó hace 4 días. Y yo iba bajando por Emilio Carranza. Y, nosotros cuando llegamos a un semáforo y tenemos el rojo nosotros, tenemos la obligación de hacer un alto. Precisamente para evitar algún accidente. Yo lo que hago es que llegué al semáforo. Me paro en el semáforo que yo tenía en rojo. Me volteo a ver y los carros ya estaban detenidos del otro semáforo. Una vez que estaban detenidos, pues yo arranco. Le meto el pie y dije, no, pues arranco. Y donde arranqué venía un transporte de personal raja madres por el otro carril donde le sacó la vuelta a todos los carros. Y me acuerdo, nada más alcancé a dar el volantazo, me lo quité y me recuperé otra vez y vámonos. Pero sí, me acuerdo que se acercó el paramédico que venía conmigo. Me dice, güey, lo vi bien cerca. Y sí. Qué riesgo. Y sí me ha tocado que de repente vas a atravesar un crucero y se detienen unos, pero los que vienen en el otro carril no se paran y te pasan a rajamadres por enfrente y dices...
¿Y cuál es por ejemplo, cuál es el protocolo para nosotros como ciudadanos que tenemos que hacer cuando hay una ambulancia que va atrás de nosotros? O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Abrirnos a... Va. Tienes que orillarte. O sea, por ejemplo, si vas en el carril del medio, tienes que agarrar un carril de cualquiera de los dos lados. Ok. Si vas si la ambulancia va, por ejemplo, ponle que sea de 2 carriles. ¿Para dónde te vas a hacer? Tienes que hacerte para las orillas. ¿Por qué? Para que la ambulancia vaya a pasar por el medio. Uno de los protocolos que nosotros tenemos es ese. De que los carros se tienen que hacer para las orillas y pasar la ambulancia por el medio. Porque en teoría, los carriles deberían de estar diseñados para que quepan 2 carros. Entonces, deberían de caber 2 carros pegados, pero deberían de ser para esas dimensiones. Ok. Entonces, al abrirse los 2 carros, se crea un carril en medio. Entonces, la ambulancia ya puede pasar por ahí. Ya. No sé qué tan cierto es, pero había escuchado que, por ejemplo, si una ambulancia trae la torreta prendida, pero no trae sirena, quiere decir que el que traen ya falleció. Que ya está muerto. Ajá, ¿eso es cierto? No. Ah, No, nosotros tenemos un protocolo para cuando alguien fallece en una ambulancia y no es ese. Nosotros cuando por lo regular traemos las torretas prendidas pero no traemos sirena, es porque llevamos un paciente que no está crítico y a lo mejor nada más es un traslado del hospital a su casa o de su casa a una consulta o etcétera. Cuando no está crítico pues no llevamos la sirena. O cuando vamos a algún evento o cuando vamos a algún lado. Sí, cuando estamos en servicio se podría decir. ok. Sí me han dicho que, oye, ¿sí es cierto que llevan muertos en la ambulancia? Y yo no. Ya cuando traemos la sirena, pues es porque sí de plano vamos a una urgencia, una emergencia. Ok. A ver, tengo una pregunta que a lo mejor puede ser medio controversial. ¿Hay alguna, entre comillas, cooperación entre los servicios funerarios y entre los servicios de medios para que lleguen a tiempo o algo así? Porque recuerdo que hace un poquito vi una película donde los policías eran los que le avisaban como que a un chavo del periódico para que fuera y tomara como que las exclusivas y todo eso. ¿Pasa algo similar? Sí, ¿Sí? sí pasa. Pero está... sí pasa. O sea, por lo general se tienden a llegar el reportero o el de la funeraria, que a veces tiene convenios con enfermeras, doctores, etcétera. Entonces ya es como que... Por eso muchas veces al momento de llegar la ambulancia ya saben que a lo mejor hay un muerto en ese domicilio. Llega la ambulancia y llega la funeraria. Sí, casi siempre llegan igual. O de que en el hospital llega la funeraria y dices, güey, es que cómo se enteraron. Entonces, muchos quieren negarlo, pero pues es que tampoco se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí es como que sí llega a existir como que ese medio de ¿sabes qué? Voy a tal accidente a tal lado. Y ya, pero se lo mandan al reportero, etcétera, ya. Hay algunos que sí lo hacen así, hay otros que pues no lo hacen, pero sí llega a pasar en el ambiente. Me imaginaba que sí. Sí pasa y sí de repente llegan y dicen, no, pues es que me trajeron de comer o no, es que me dieron tanto. Y, ay, ¿por qué? No, pues nomás. Le caí bien a la reportera. Y ya, Simón. Ya. Y luego hay unos periódicos que lucran bien gacho, ¿no? Con las Sí. situaciones. O sea, que sí aplican mucho el amarillismo de tomar las fotos en situaciones feas. Sí, situaciones que son complicadas para el paciente o para los familiares, entonces sí llegan a ser un poco indiscretos. Sí. ¿Tú ya te acostumbraste a ver situaciones o sea, de cuerpos en mal estado? O sea, accidentes muy fuertes, extremidades, cosas así. ¿Ya es para ti un poquito más normal? Sí, te acostumbras. Al principio sí te llegan a impactar de que, ¿sabes? Llegas con el paciente y tiene abierta la cabeza y se le ve el cerebro. Entonces sí te impacta las primeras veces, pero ya llega un punto en el que te acostumbras y dices de que llegaste con el paciente y a lo mejor trae un hueso de fuera. Y a la vez dices, pues está fracturado. O ves de que, no, pues salió volando del carro, salió eyectado y a lo mejor se le quedó el brazo en el carro, o no sé, se cayó y se abrió la cabeza y tiene la fractura así en el cráneo. Y vas y lo ves y dices, pues tiene exposición de masa encefálica. Y ya. Por ejemplo, ahorita hablamos de la primera emergencia que tuviste y lo que más común que es el tema de la diabetes. Uh-huh. Pero alguna situación así,
en la que te es así como que, ay, canijo, pues como dice ahorita, este vato le falta algo. ¿Recuerdas también cómo fue esa parte, la primera vez que viste algo así tan, bueno, no sangriento, pero una situación así de complicada? Sí, me acuerdo mucho porque fue un paciente, bueno, de hecho fueron 5 pacientes, pero uno salió eyectado, salió volando como 20 metros del carro. Fue un choque. Sí, fue un accidente en carretera. Salió eyectado como unos 20-30 metros, el otro se quedó abajo del carro. Y me acuerdo porque lo revisé, llegamos nosotros, llegó mi unidad, fue la última en llegar al lugar. Y me dice uno de los de rescate, me dice, güey, ¿ya la viste el paciente que está ahí abajo? Le dije, no, pues ¿por qué? Me dijo, voy a verlo. Y ya voy y me asomo. Y el chavo estaba metido entre el medallón de la cajuela. El vidrio estaba así salido y la cabeza la tenía abajo del techo del carro. Entonces te acercabas y veías la exposición de masa encefálica del chavo. Entonces sí fue Me como imagino que ya no la contó. No, tanto el que salió volando como ese chavo ya no la contaron, ya quedaron ahí sin signos vitales. Y la parte, por ejemplo, de eso, de una situación así en la que unos están, digamos, todavía en posibilidades de vivir y los que no, porque imagino que también debe ser un impacto muy fuerte, que digamos, si vamos 5 acompañantes y 2 de los que van conmigo fallecen y yo estoy vivo, pues, ¿cómo controlas a la persona para que pueda dejarse maniobrar? Es que sí es complicado porque, por ejemplo, si, si hubo un muerto y la otra persona quedó grave, pues la ventaja es que no se va a dar cuenta. Pero después le van a tener que decir, ¿sabes qué? Pues falleció en el accidente. Okay. Pero, por ejemplo, esa vez en ese accidente me tocó que llegó el hermano del chavo que estaba abajo del carro. Y me acuerdo porque llegó el chavo preguntando por este chavo. Me dijo su nombre. Y ya le dije, no, pues es que yo no me sé los nombres. Le dije, bueno, pero déjame preguntar a mi compañero que iba en la otra unidad que se llevó a los lesionados. Le marco y le dije de que, oye, ¿traes a este paciente? Me dijo, no, ninguno con ese nombre viene aquí conmigo. Ya le dije, no, pues es que no viene no va en la ambulancia. Le dije, de pura casualidad, ¿cómo venía vestido? Me dijo, no, pues venía así, así, así. Y era el chavo que estaba abajo del carro. Le dije, no, pues... Le dijimos, no, pues mira, aquí tenemos una persona con esas características. No sé si quieras, pues, acercar a ver si es él. No, pues que sí. Y se acercó y sí, sí era su hermano. Entonces sí estuvo un poco fuerte esa escena. Inclusive salió hasta en las noticias esa escena donde el chavo está viendo el cuerpo de su hermano. No manches. Ujú. ¿Ha habido alguna situación en la que te hayas roto por el tema de, o sea, fuera de la primera que digas, esta me dolió? O ya lo separaste completamente, o siempre lo has separado, no sé. No, fíjate que sí llegan a pegar los servicios porque algo que yo les digo a los alumnos o a los que van empezando el TUM y me preguntan de que, oiga, ¿y no siente nervios? O de que, oiga, ¿cómo controlan las situaciones? Todo esto. Les digo, es que yo siempre estoy nervioso. Les digo, siempre estoy nervioso y si algún servicio me pega, le dije, a lo mejor en el momento lo controlo. En la escena lo controlas. Pero ya una vez que te subes a la ambulancia y vas de regreso a la base o llegas a la base, te rompes, güey. Y esa es lo que les digo, no dejen de ser humanos, güey. Porque es lo que a fin de cuentas, pues, te mantiene a ti trabajando y bien en esto. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo ya soy muy frío y ya sé controlar todas las situaciones y esto y lo otro, güey. Pero los ves atendiendo pacientes y los tratan de la fregada. Entonces sí les digo de que no pierdan esa parte de humanidad. Que pues a fin de cuentas, pues somos humanos atendiendo a otros humanos. Entonces, no pierdan esa parte y si algún servicio les llega a pegar, llórenlo o háblenlo con quien tengan que hablarlo, vayan con psicólogos, etcétera, el otro. Pero lo único que les pido es que en el momento mantengan la compostura. En el momento, en el lugar,
hay que mantener la compostura y ya después te puedes romper lo que tú quieras. ¿Cómo, por ejemplo, tú, cómo descargas toda la parte emocional? Porque, como dices, o sea, independientemente, aunque ya estés más acostumbrado y aunque ya sabes controlar la situación, me imagino que llega un momento en el que la carga emocional de servicio tras servicio puede ser ya pesado. Sí, pues terapia. Literalmente, y es algo que yo considero que todos los del área de la salud debemos de hacer, es ir a terapia, güey. Porque tanto paramédicos, enfermeros y médicos que estamos metidos en este ambiente, que vemos casos que pues no cualquier humano puede resistirse a verlos. Tenemos que ir a terapia, güey, porque si te llegan a trastornar muy feo. Entonces, yo lo que hago es ir a terapia. Porque si tengo que hablarlo con alguien, si no lo hablo en terapia, lo hablo con mis amigos, con mis compañeros, de que, oigan, pues me pasó esto y estoy así, así, así. Entonces sí, pero sí es importante descargar todo eso porque si no te va a consumir a la larga. Y fuera de esa parte, ¿cómo ha influido la parte de ser paramédico, de los horarios, de toda la preparación en tu vida personal? Fíjate que dejé de hacer muchas cosas por ser paramédico. Ahora sí que por ahí dicen de que te daré el don de curar o de salvar una vida, pero a cambio te quitaré la tuya. Y sí es cierto, güey, porque dejas de hacer muchas cosas. Tanto como dejas de hacer muchas cosas, como te empiezas a desgastar por los horarios, por todos los servicios, etcétera. Entonces, pues por ejemplo, yo dejé de jugar béisbol. Cuando yo recién entré a Cruz Roja dejé de jugar béisbol, dejé de jugar fútbol. Entonces sí fue algo como que, pues un sacrificio que tuve que hacer para lograr llegar a donde estoy ahorita. ¿Y crees que, o sea, después de todo este tiempo, crees que ha valido la pena el sacrificio que has hecho? O sea, ¿sientes que te apasiona la parte de ser paramédico? Sí, es algo de lo que no me arrepiento. De repente sí digo que, güey, pues me gustaría regresar a jugar como jugaba antes. Ajá. O me gustaría salir como salía antes con mis amigos. Pero pues es una parte que entiendes que pues a lo mejor ya, pues ya pasó también el tiempo de jugar, ya pasó el tiempo de divertirse, ya pasó el tiempo de hacer todo el desorden que tenías que hacer y ahora pues toca enfocarse en lo esencial, que pues es que pues a fin de cuentas pues es un trabajo. Y pues a mí pues el trabajo que yo tengo pues es lo que me apasiona, entonces pues yo estoy bien en esa parte. ¿Cómo es el día a día de un paramédico en una guardia normal? Una guardia normal de un paramédico depende, pueden ser guardias de 8 horas o pueden ser guardias de 24 horas o de 12 horas. Lo que siempre tenemos que hacer nosotros llegando a guardia, tienes que llegar y revisar tus unidades. En la unidad en la que vas a andar, te la tienes que saber al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque si llegas a necesitar algo de tal gaveta o de tal lado, o en el maletín de que pásame esto, pásame el otro, pues te lo tienes que saber, porque en el servicio no puedes estar de que, espérame y a ver dónde está. Dónde lo puse, ajá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar toda la unidad, el maletín, que todos los equipos estén funcionando, que si traemos medicamentos, qué medicamentos traemos, cuándo se vencen, esto y lo otro. Todo el material, checarlo y hacer un checklist de todo lo que traemos en esa unidad. Como paramédicos, si eres el operador, pues tienes que revisar toda la mecánica de la unidad. Ya después de eso, terminas de revisar la unidad, tienes que lavar la unidad, tienes que hacer esto para que esté limpia para todos los servicios. Entonces, ya a partir de ahí, terminas de limpiar la unidad, se activa la unidad y ya empiezan a llegar los servicios, empiezan a mandarte los servicios de que no, pues ahora vayan a tal lado, no, pues ahora a tal lado y así estás todo el día. Y ahora sí que comemos cuando podemos, dormimos cuando nos dejan. ¿Hay códigos también para cuando les van a avisar sobre alguna situación? Como códigos. Por ejemplo, un código rojo. Nada más te dicen, o sea, te mandan el reporte de que no, pues es una persona inconsciente, es un accidente vehicular, es una persona golpeada, apuñalada, etcétera, y tienen un pequeño resumen de lo que sucedió, pero pues técnicamente pues tú tienes que imaginarte la escena, ¿no? Ok. Ahora, durante las guardias, ¿qué es más común? Bueno, no más común. ¿Dónde hay menos trabajo? ¿Cuál es más relajada, el día o en la noche? Fíjate que unos pensarían que la noche está más movido, pero no es cuando yo está más pienso tranquilo. eso, por eso te lo pregunto. Sí. En la noche. Depende del día. Entre Okay. semana las noches está bien tranquila.
Pero los fines de semana, viernes, sábado y domingo es donde sí se suelta el diablo bien, bien machín. Sí. Y por ejemplo, en las noches, ¿cómo es el tiempo de la guardia? O sea, ¿de qué horario a qué horario es el tiempo del turno nocturno? Por ejemplo, el turno nocturno depende de la empresa en la que estés, pero por ejemplo nosotros en Cruz Roja nos manejamos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Nosotros llegamos a las 9:30, 10 de la noche más tardar, y empezamos a hacer el protocolo que te dije ahorita, de checar la unidad, de checar todo esto y para estar listos para la guardia. Y durante el turno de la noche, ¿nunca te ha pasado algo paranormal? Fíjate que una vez me pasó, pero en radio. Ok. Una vez que yo estaba en radio siendo alumno. Yo estaba sentado así, estaba normal. Y de repente nada más, cuando alguien va a subir a radio, se ve que pasan por la ventana y pues ya te tocan la puerta, ¿no? Pues en esa ocasión se vio que pasó alguien así por todo el pasillo y ya, se desapareció. Nadie tocó la puerta, nadie hizo ruido, nadie hizo nada. No había nadie. No había nadie. Yo dije, no, pues a lo mejor hay alguien parado ahí en la esquina porque está un cuadrito así. Entonces a lo mejor se estaba parado ahí en la esquina, ¿no? Abro la puerta y dije, no, pues a ver quién está. Pues no hay nadie. No, pues sabe. Y una vez en el dormitorio también. Estábamos aprovechando nuestras pocas horas de dormir. Y salió a servicio y me dice, el operador me dice de que, oye, ¿quién estaba en el dormitorio? Le dije, no, pues nada más estamos usted y yo. Me dijo, nah. Me dijo, ¿y este dónde estaba? Le dije, no, pues andan todos en servicio. Me dijo, no, pues es que ahorita te lo juro que había alguien parado a un lado de mi cama, así como si me estuvieran hablando. Qué miedo. Y le dije, no, pues nada más estamos usted y yo. Y se salió todo paniqueado ya de ahí del dormitorio. Y yo, no, pues no sé. ¿Alguna vez algún servicio te ha dejado sin poder dormir? Fíjate que no. Así como tal, sin poder dormir, Ajá. no. A lo mejor sí con el pensamiento de ese servicio en todo el rato. Pero ya llega un punto en la noche en el que dices de que nada, güey, ya, o sea, tengo que olvidarme de todo, tengo que dejarlo atrás y a dormir. Ahorita me platicabas de los servicios que tuviste hace unos días. ¿Cómo fueron? Sí, es que me los puedes platicar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los que te conté? Ahorita me contaste otro también que intentó... Sí. Bueno, que atentó contra su vida y que es otra de las preguntas que te quería hacer porque Saltillo durante un tiempo, no sé ahorita, pero hace unos años se caracterizaba porque era uno de los lugares donde más había suicidios. Sí, y todavía sigue siendo. ¿Sigue siendo todavía? Sí. Es un caso muy común en Cruz Roja. Sí, en cualquier servicio de emergencias aquí en la ciudad es uno de los casos también más comunes. El intento de suicidio, sí, es uno de los casos más comunes. Te digo, el que me pasó ayer pues fue un chavo de 16 años. Nos llamaron porque se había intentado pues suicidar. Llegamos nosotros, estaba ya la policía ahí y nos dijo de que no, pues oigan, allá están adentro, a lo mejor todavía tiene pulso. No, pues hombres, llegamos, nos bajamos, lo checamos y ya tenía signos evidentes de muerte. Entonces, ya cuando están con signos evidentes de muerte, pues ya no podemos nosotros reanimarlos. ¿Cuáles son los signos evidentes de muerte? Por ejemplo, las pupilas, que están todas dilatadas, que ya no tienen pulso ni aquí en el cuello ni en los brazos, que ya no se escucha nada en el corazón, que ya tienen a lo mejor también rigidez. Ya son signos que nosotros decimos, no, pues, ¿sabes qué? Pues no. Y nosotros en la ambulancia traemos un monitor que lo colocamos en el pecho del paciente, las palas con las que damos los toques, las colocamos en el paciente y va analizando el ritmo del corazón. Y esa línea sale como en las películas, literal sale la línea así plana. Cuando ya sale así plana, que es una asistolia, pues ya no tiene vida esa persona. Tú que lidias con situaciones similares, ¿a qué crees que se deba esta tendencia a querer atentar con la vida? Fíjate O sea, que contra su propia vida. Ajá, fíjate que no sé a qué se deba como tal, pero lo único que sé es que ahorita son tiempos en los que pues todo se ha vuelto un poco más fuerte, un poco más hasta cierto punto tóxico.
Y ahorita es donde se está tocando mucho el tema de la salud mental. Entonces, yo creo que también se debe a que muchas personas no están conscientes de que la salud mental es tan importante como la salud física. Y es ahí por ese lado donde muchos no quieren ir a terapia, muchos no quieren recibir ayuda. Y es donde se empiezan a dar todos estos casos aislados o consecuentes de intentos de suicidio. ¿Crees que nos hemos vuelto más insensibles? O sea, me refiero a que estamos más acostumbrados a ver cosas así. Hasta cierto punto, sí, porque no hemos hecho nada por resolverlo. Y porque aparte, muchos de nosotros ya podemos ver situaciones así y las vemos como si fuera más común. Sí, ya ves una noticia y dices, no, pues otra vez. Y te avientas el video, Ujú. y aunque te lo censuren y eso, ¿no? Sí. Cárdenas, ¿cómo después de tantos años crees que hay algo más adelante en tu carrera como paramédico? ¿Piensas en algo a futuro sobre esto? ¿Te quieres retirar haciendo Cruz Roja? Me quiero retirar como, a lo mejor me gustaría seguir como paramédico. Probablemente no sé en qué institución vaya a terminar o vaya a continuar. Si en Cruz Roja o en alguna otra institución. Digo, pues al fin Cruz Roja es voluntariado. Pero sí, mi intención ahorita es tratar de mejorar la atención prehospitalaria, por lo menos aquí en la ciudad. Que es algo que estamos trabajando otros compañeros y yo. Queremos mejorar la atención aquí de la ciudad en cuanto a preparación, cursos, que la atención prehospitalaria o de paramédicos aquí en la ciudad alcance otro nivel al que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a cargar y llevar un paciente cuando pues tenemos que tratarlo y tratar de mejorar a ese paciente desde que llegamos al lugar. De hecho, ahorita que mencionas eso, que Cruz Roja es voluntario, ¿a ustedes les pagan? ¿Cruz Roja? Sí. Hay unos que son pagados. Son Ok. los que van todos los días. Ok. Pero la verdad es que la mayor parte del cuerpo de paramédicos de Cruz Roja es voluntario. Es voluntario completamente. Sí. Ahí no recibimos como tal una remuneración. Ok. Ahí Cruz Roja nos llega a apoyar, por ejemplo, con uniformes, con becas para cursos, etcétera, para esto y lo otro. Pero como tal un sueldo que nos llegan a decir, oigan, pues tengan tanto dinero para que se recuperen o así, ¿no? ¿Y de dónde se financia Cruz Roja? Aparte de lo que hacen la actividad de botear. ¿O aparte recibe...? Porque Cruz Roja, tengo entendido, es un organismo internacional. Sí. Ujú. Entonces me imagino que hay una sede que les manda dinero a cada... para que, por ejemplo, financie, no sé, el tema de servicio, de mantenimiento, uniforme, entrenamiento. Ahí te va. Cruz Roja es un movimiento internacional, sí. Es una institución privada, no es una institución Ujú. pública como suele pensarse. Que es, Cada país se encarga de mantener su asociación o su asociación de Cruz Roja. Entonces cada país se hace responsable de su dinero, ¿no? No es como que de Ginebra, que es la sede de Suiza, te mandan Suiza. tanto dinero, etcétera, o lo otro. No, o sea, cada país se hace responsable de su Cruz Roja o de su Media Luna o etcétera. Entonces aquí en Saltillo nos mantenemos, o Cruz Roja se mantiene por la colecta, por consultas y laboratorio, rayos X, que es lo que se llega a cobrar. Pero es una aportación pues mínima si lo comparas con precios de un hospital pues de otro nivel. Ajá. Ajá. Hay un trabajo en equipo con el gobierno, o de plano están muy separados. Estamos separados de gobierno. Completamente, no hay una Sí. interacción de ellos entre ellos y ustedes. No, a lo mejor gobierno nos llega a apoyar con tal cantidad, pero hasta ahí. Ok. Así que el gobierno te esté dando dinero para que te recuperes, no. ¿Qué tan buena es la preparación de la Cruz Roja ante hablando de todo el servicio? O sea, si hay una preparación muy grande para cumplir con todas las expectativas. Una preparación a nivel sede o, por ejemplo, personal. Digamos de la sede de Saltillo. La sede de Saltillo, como tal, tiene en cuanto a infraestructura,
Tiene buenos equipos. Es un hospital de primero o tercer nivel, depende de cómo lo veas, pero es de la categoría pues un poquito más baja. Eh, Ese hospital básicamente cuenta con urgencias, laboratorios, rayos X, consultorios y hasta ahí para de contar. No tiene hospitalización, no tiene quirófano o esto o el otro, como en cambio un hospital ya de segundo nivel. Ok. Cruz Roja pues está preparado, tenemos la escuela de enfermería, tenemos también pues la escuela de TUMS, que ahorita están ya en los últimos módulos. Y pues ya de ahí se van preparando para la vida profesional. ¿Qué papel juegan los doctores y los enfermeros y los hospitales públicos y privados en conjunto con la Cruz Roja? Porque imagino que una de las preguntas que le deben hacer o algo así a los pacientes que llevan es si tienen algún tipo de seguro para saber dónde lo llevan. Sí. Por ejemplo, nosotros como paramédicos llegas con el paciente y le tienes que preguntar si tiene seguro. Si no tiene seguro, va al hospital general, que es pues el hospital pues por default, ¿no? Que va a atender a toda la ciudadanía. O ya en su defecto, si quiere pagar un hospital privado, pues lo llevamos al hospital privado que el paciente pues quiera. Nada más en ese caso, pues nosotros tenemos que darle el aviso de que le van a cobrar llegando al hospital, ¿no? Y por ejemplo, si el atendido está inconsciente y no puede contestar, ¿qué es lo que se hace? Buscar a familiares. Tratamos de ver en el lugar si hay algún familiar. En caso de que no haya ningún familiar, se lleva al hospital general. Ya. Porque si no encontramos una identificación que nos pueda, por ejemplo, nosotros ayudar a buscar su número de seguro social o, ¿sabes qué? Investígame a tal paciente, a ver si tienen seguro o no. Se lleva al hospital general. Y ¿Qué, ahí se encargan de todo. ¿Qué tan eficiente crees que son los hospitales como el Hospital General ante las emergencias? Fíjate que hay buen personal, pero falta mucho material. Por ejemplo, el Hospital General escasea mucho de materiales al grado de que, por ejemplo, los familiares de los pacientes tienen que comprar material afuera para que les puedan hacer procedimientos adentro en el hospital. Entonces sí, sí, y aparte de que siento que urgencias está muy chiquito para la ciudad que nosotros tenemos ahorita ya en estos momentos. ¿Crees que porque tengo entendido que se tiene planeado abrir un nuevo hospital, ¿crees que se necesita en el caso de la la cantidad de emergencias que tenemos? Sí, nosotros requerimos ya un hospital, pues si no de especialidad, por lo menos que tenga un poco más de capacidad. Por ejemplo, en el IMSS, en el Seguro 2, que es el hospital de trauma, se podría decir, siempre está lleno. Tanto la 2 como el general. Y la 1 también de repente se llena horrible. Siempre están a su máxima capacidad. Entonces llega un punto en el que nosotros llegamos con el paciente y nos dicen es que no tenemos camas. Y en esa situación, ¿qué es lo que se hace? Si el paciente puede deambular, es decir, se puede parar y se puede sentar en ese momento, buscamos una silla o algo y ahí lo sentamos en urgencias en la silla. Pero por ejemplo, si es un paciente que viene inconsciente o que trae una fractura en pierna y no se puede parar, no se puede sentar, pues tenemos que dejarlo en la camilla. Y ahí nos encargamos, por ejemplo, de que tenemos que esperarnos afuera hasta que se desocupe una cama, pueden dar 2-3 horas allá afuera, o en su defecto de que no, pues sabes qué, dejen la camilla, pídale una identificación al familiar y regrésense. Y ya es lo que solemos hacer en esos casos. Y en la situación, por ejemplo, de que necesita que lo atiendan así de emergencia. Si llega a necesitar de emergencia y no hay camas, lo tienen que atender en la camilla. Ok. ¿Por qué? Porque pues es una situación de urgencia. Y de urgencia se maneja por grados de urgencia, por colores. En el cual van de que rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Eso es lo que lo que trataba de preguntarte ahorita. O sea, por ejemplo, ese tipo de código de colores, ¿a qué se refiere cada uno? Por ejemplo, cada uno tiene su tiempo de espera. Te mentiría para decirte exactamente cuánto es de cada uno, pero la azul es una consulta donde tú puedes llegar y te pueden tardar hasta 4 o 5 horas ahí. El verde
Es como una consulta con algo que tú consideres que se puede tardar en revisar. No sé, a lo mejor que se cortó esto y lo otro y no está sangrando, pues se puede tardar ahí 3, 4 horas, 2, 3 horas. Un paciente amarillo que a lo mejor tiene una fractura de un hueso ya pues grande que sí puede llegar a comprometer su vida. ¿Por qué? Porque pues, se va a desangrar. Ese ya tiene de 30 minutos a 1 hora, si no me equivoco. El código naranja es de atención de 0 a 30 minutos. Y el código rojo, que es de atención inmediata, que ya es donde de plano la vida está en riesgo del paciente. Cárdenas, esta pregunta es un poquito más fuerte. En sentido del tema de... Me imagino que también te toca lidiar con menores de edad. Uh-huh. No sé si va dentro de tu preparación, pero ¿es lo mismo o es más complicado lidiar con esas situaciones? Es más complicado, porque tienes que, lidiar con la condición de los menores de edad, que son... Los niños se te descompensan en un segundo. Entonces lo puedes ver bien y a lo mejor le subió la presión. Y en 2 segundos el niño se fue en conciencia y dices, ¿qué pasó? Esa es la parte de que los niños se descompensan muy rápido y dos, los papás. Porque los papás, tratándose de sus hijos, hacen de todo para que los atiendas. Entonces sí llegan a poner muy, muy, muy intensos en ese sentido. Digo, se entiende porque pues son, claro, a fin de cuentas, sus hijos. ¿Recuerdas alguna situación así con un menor y cómo la llevaste a cabo? O sea, me refiero a que en toda la parte, tanto del control de las personas como el control del paciente. Fíjate, fue un accidente en carretera también. Fueron, si no me equivoco, fueron 7 lesionados esa vez. Nada más hubo un muerto, pero pues se quedó en el lugar. Íbamos 4 ambulancias. Yo me llevé a un señor y a 2 niños. Y uno de los niños iba grave. Traía fracturadas los 2 brazos y las 2 piernas. Entonces fue lidiar con los papás de que, ¿sabe qué? Pues préstame al niño, necesito subirlo a la ambulancia, necesito tratarlo, necesito ponerle un suero, necesito inmovilizarlo, necesito hacerle esto. Sí fue un poco complicado por ese sentido de que te suelten al niño y luego dicen de que te lo sueltan y dicen, pero hazle algo y de que ya atiéndelo y esto y lo otro. Entonces es como que, pues espéreme, o sea, tengo a su hijo, pero también tengo otros 2 pacientes. Entonces sí. Por sí. ejemplo, ahí, ¿cómo le das prioridad a cada paciente? En ese cuando hay múltiples lesionados, ¿cómo le vas dando prioridad? ¿Según la gravedad de la situación? Cuando hay diferentes o hay múltiples lesionados, hay algo que se llama triage, que lo hace la unidad, la primera unidad que llega o el comando de incidentes. Se trata de catalogar los pacientes en verde, amarillo y rojo, Okay. o negro, si ya están muertos. Se clasifican y se van atendiendo por prioridad. En este caso, primero van los rojos, luego van los amarillos y ya por último los verdes. Okay. Igual, por ejemplo, si yo llego a tener 2 o 3 pacientes en la ambulancia, pues voy a atender primero al que está más grave. Y ya después pues me voy escalando a los demás. Y por ejemplo ahí, cuando se van a solicitar varias ambulancias, por ejemplo, cómo las distribuyen? Sí, tipo, por ejemplo, a la mitad de la ciudad entre Saltillo y Monterrey. ¿Cómo sabes si los van a mandar a ellos o nos van a mandar a nosotros? Depende en el kilómetro en el que estén y la jurisdicción de que corresponda del estado. Por ejemplo, si pasa de tal kilómetro, ya es por decir en la Monterrey, ya es de Jaguares, de Santa Catarina. Okay. Entonces, pero si es antes de este kilómetro, le corresponde a Ramos. Entonces ya ahí es donde se dividen el trabajo. Y en ese caso, por ejemplo, como van llegando, ¿cómo se van distribuyendo? Por ejemplo, la primera unidad que llega al accidente es la que manda. Es la unidad que ya vio a todos los pacientes, o a lo mejor de que llegas y te va a decir que no, pues ¿sabes qué? Déjame, me reporto con la unidad. Vas y te reportas con la primera unidad que llegó y te va a decir, no, pues ¿sabes qué? Tengo un paciente allá o tengo otro paciente allá que tiene esto, o este paciente que está allá necesita esto. Y ya la unidad te puede decir de que no, pues ¿sabes qué? Atiende primero a aquel. O tú como paramédico puedes decir, no, pues yo le voy a dar prioridad a este paciente. Y ya te divides en el trabajo. Y por ejemplo, ¿te ha llegado a tocar que hay muchos lesionados y no han llegado más ambulancias y tienes que aventarte el trabajo? En esa ocasión éramos 3 ambulancias en el lugar. La cuarta nos alcanzó en el camino. Ok. Pero cada ambulancia traíamos
2 o 3 pacientes. Traíamos 2 o 3 pacientes por unidad. ¿Y cómo lo iban haciendo? Por ejemplo, nosotros llegamos, mi unidad fue la segunda en llegar. Cuando llegamos ya estaba Secretaría de Salud ahí. Perdón, pero fue un accidente, ¿cómo? Fue una camioneta que se estampó contra un carro. Ah, ok. Se estamparon de frente. Entonces llegamos y me reporté. También estaba bomberos en ese accidente. Me reporté con bomberos y me dicen, oye, no, pues tenemos tal paciente allá y este paciente así y este paciente allá. No, pues sobres. Veníamos 3 en mi unidad, yo era el paramédico, yo traía un practicante, un alumno y el operador. Les repartí pacientes, les dije, no, pues saben qué, vayan tal y tal y tal y yo checo este. No, pues ya nos dividimos y tal, ya los fuimos subiendo a la unidad. Y por ejemplo, en la unidad van 3 personas. Depende. Por lo regular van 2. Ok. Que es el operador y el paramédico. Ya en caso de que llegue a haber más voluntarios o llegue a haber alumnos, pues ya van 3 por unidad. Bueno, van 3 por unidad y por ejemplo en la situación va uno manejando y van 2 atendiendo. Uh-huh. Y entre ellos 2 tienen que estarle dando servicio a las 2 o 3 personas que llevaban, me imagino. Sí. Sí, tenemos que atenderlos a todos los que traemos atrás. Por ejemplo, esa vez, pues yo venía atrás con el alumno. Entonces fue como que dije, oye, pues ni modo, te tocó. Te tocó. Te tocó y ayúdame a ferolizar a tal paciente y necesito que le pongas la vía a tal paciente mientras yo canalizo al niño y empiezo a movilizar al niño y así estuvimos dividiéndonos el trabajo. Ahorita hablábamos que en esa situación también estaban los bomberos. Sí. En una situación de incendios o de quemados, ¿cómo es el protocolo de eso? El protocolo en unos quemados es que, por ejemplo, si el lugar todavía está caliente o se está incendiando, los únicos que pueden ingresar son los bomberos. Ajá. Porque pues, son los únicos que traen el equipo de protección personal para eso. Si hay lesionados, los bomberos tienen que sacar a esas personas a la zona tibia, por lo menos que nosotros le conocemos como a esa zona. Ya ahí es donde nosotros los podemos atender. De preferencia, hay que moverlos hasta la zona fría, que ya está un poco más retirado del accidente o del incendio. Y ya nosotros ahí los atendemos. Ok. Pero ese es el protocolo. Nosotros no podemos meternos a sacar a alguien de un edificio en llamas porque ponemos en riesgo nuestra vida. Pero, por ejemplo, en el tema de los pacientes cuando vienen con quemaduras. El tema de los pacientes con quemaduras depende de la quemadura que tengamos, del grado que tenga el paciente. Ya es lo que le vamos a hacer a ese paciente. Por lo regular llegan a ser quemaduras de segundo o tercer grado. Porque ya son emergencias, ¿no? Ya en casos, por ejemplo, de quemaduras de tercer grado, que ya se ve el músculo, que llega a afectar inclusive hasta el hueso, pues sí tenemos que cubrir al paciente. Y son los pacientes que llegas a ver con una laminita como aluminio. Pueden llegar con esas sábanas cubiertos para nosotros mantener la temperatura corporal de ese paciente, porque un paciente que está quemado con quemaduras de tercer grado se va a deshidratar muy, muy rápido. ¿Te han tocado así de esas emergencias? ¿De quemados? Sí. Sí. Porque no es tan común aquí en Saltillo, No. pero sí llega a pasar. Sí llegan a pasar. En casos de que pueden ser quemaduras o pueden ser intoxicaciones. En casos de quemaduras sí me han tocado, no tan graves, pero sí que tenemos que tener mucho cuidado en que no se nos vaya a complicar ese paciente porque si no se va. A ver, tres situaciones en las que tú como paramédico has estado en riesgo. En riesgo. Sí. Fue la primera en la que yo me estuve en riesgo fue cuando yo era alumno. Ajá. Fue una riña que fue allá por el Cerro del Pueblo, en aquellas colonias. Me acuerdo mucho porque habían golpeado a un chavo. Lo golpearon con un palo y a ese palo le habían puesto clavos en un extremo, ¿no? Lo golpearon y pues sí, lo mataron. Entonces llegamos nosotros, el chavo estaba recargado en una pila de blocks, lo revisamos y ya no tenía signos. Estaba todo ensangrentado el chavo. Nosotros al momento de dar conocimiento a los familiares, pues sí se pusieron un poco intensos, inclusive la banda de ahí pues con los que se juntaban. La contraria o No, los amigos del los amigos del chavo empezaron a buscar a la banda contraria
Y de repente volteamos y ya era una voladera de piedras por todos lados. Nosotros, pues yo era alumno, el paramédico me dijo, agarra el maletín y súbete a la ambulancia. Y ya me subí en chinga. Arriba de la ambulancia nomás escuchaban donde topaban pues en el metal. Y veías a todo el mundo correr por todos lados. Y veías patrullas pasar y pasar y pasar y pasar. Y dices, güey, ¿qué está pasando? Y el tema de los papás, ¿por qué se estaban poniendo, o sea, así, contra ustedes? No, güey, es que empezaron a corretear a la banda contraria. Entonces, donde los estaban correteando, nosotros estábamos en medio. Entonces veíamos que pasaban las piedras así por el medio de nosotros, enfrente de nosotros y dices, güey. O sea, estábamos en medio de Ajá. esa pelea. Entonces es como que, güey, ¿qué pedo? Y en eso, ¿por qué procede? Pues ya el chavo ya no tenía signos, Ujú. ya pues te tienes que retirar, ¿no? Me imagino. Sí, sí, ya fue de recoge tus cosas y vámonos. O sea, nosotros cuando tenemos a alguien tenemos que recabar datos. En esos casos, si es de que no, O sea, sin sí. datos ni nada, vamos a la fregada. ¿Y ustedes dan parte al Sí, forense? O sea, de... sí. Mándame un forense porque... Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en riesgo, tenemos que hablar, pedir apoyo pues de la policía o de GRS o de los que sean que nos puedan ayudar. Pedimos apoyo. En caso de que, por ejemplo, hay una persona fallecida, nosotros tenemos que dar parte al Ministerio Público. Nosotros tenemos que avisar que hay una persona fallecida en tal lugar de tantos años y probablemente la causa de muerte, que pues a fin de cuentas la versión oficial la va a sacar el médico legista. Ok. La segunda fue en el accidente que te platiqué Ajá. de la carretera que estaba el chavo abajo del carro. Ujú. Éramos 2 ambulancias y la unidad de rescate. Venían 3 personas en la de rescate, venían 2 compañeros en la otra unidad y mi operador y yo. Ok. Éramos 7 personas. Contra 100 personas en el accidente, porque era el carro que estaba volteado. Venían de una fiesta en un ejido. Entonces todos se pararon. Entonces era un correteadero de gente por todos lados y un griterío por todos lados. Entonces sí fue como que, pues, ¿de quién te cuidas? Porque luego llegaba la novia y te agarraba y te decía que es que atiéndelo y que mi novio y que no sé qué. Y luego llegaban los papás y de que ¿dónde está mi hijo? Y que no sé qué. Y es como que, güey, pues, o sea, ¿qué pedo, no? Ujú. Entonces sí fue medio estresante también esa parte de que... Y luego no estaba Guardia Nacional, no había No había ninguna autoridad, nadie. nadie. Entonces sí es donde... Ahí es otra parte donde tú dices de que, güey, o sea, ingreso o no ingreso. ¿Y cómo controlan esa situación? Hasta que llegó, me imagino que algún servicio de seguridad o... Nunca llegó nadie. Nunca llegó nadie. Ese fue un accidente a las 3 de la mañana. La Guardia Nacional llegó hasta las 8 de la mañana. ¿A qué hora se retiraron ustedes? Nosotros nos fuimos a las 5. Porque fue el tiempo que nosotros estuvimos, como por decir, abanderando el lugar. Y yo, pues como yo iba en la ambulancia, mi operador a las 5 dijo de que no, pues vámonos de regreso. Sí, como a las 4:30, 5 nos regresamos. Los que se quedaron ahí fueron la unidad de rescate. Ellos sí se quedaron a abanderar el lugar. Fueron los que acordonaron y todo. Y en lo que llegaba la Guardia Nacional, que llegó hasta las 8 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana. En medio de la carretera. Sí. Y por ejemplo, en esa situación, cuando estás en, digamos, en un embotellamiento y vas a una situación de emergencia, ¿qué puedes hacer? O sea, si realmente no puedes avanzar mucho, ¿qué tratan de hacer ustedes? ¿O lo dan como que pues no podemos hacer nada? Pues es que, ¿qué puedes hacer, güey? Porque, por ejemplo, Sí, sí, sí. y es que volvemos a lo mismo. O sea, la cultura vial, por ejemplo, te dice de que, por ejemplo, si tú estás hasta adelante y tienes una unidad de emergencias atrás y tienes el rojo, ¿te puedes pasar el rojo? Sí, con precaución. Pero sí te lo puedes pasar. ¿Para qué? Pues para librar el paso a la unidad de rescate. Y porque ahorita que mencionabas de la ocasión que habían ido hasta Monterrey, o sea, porque pues, llegas, por ejemplo, lo traes al paciente ¿cómo se puede decir? En situación de emergencia. Y el traslado desde aquí o desde donde estuvieras hasta la clínica Monterrey, pues puede ser muy tardado. Entonces tienes que estar llevando, me imagino que tratar de mantenerlo lo más que puedes
estable, Ujú. entre comillas. Pues imagínate, ya te toca un embotellamiento y ya no llegas. Mira, hay situaciones donde sí te desesperas del embotellamiento porque dices, güey, traigo un paciente crítico atrás y no se mueven. Entonces es como que, pues, ¿qué hago? O buscamos salidas de emergencia. No sé, por ejemplo, en el cruce de Elea y B Carranza, que Ujú. ahí se suele hacer un trafical cuando queremos dar vuelta para agarrar B Carranza que vamos para la 2. Nosotros ya lo que hacemos es que ya ni siquiera nos formamos, nos metemos como 3 o 4 cuadras antes a las colonias. Te metes y 1 cuadra o 2 cuadras a la izquierda y sales a B Carranza. Tratas de buscar como que una alterna Sí, para sacarle rutas alternativa. alternas. Porque Ok. sí se llega a poner muy feo. Y en caso de que ya no haya otra salida, pues es ahora sí que estar pite y pite a los vehículos para que se quiten. También he escuchado como que el tipo de sonido que usan en la sirena tiene algo que ver. Eh, sí, o sea, sí tiene un porqué cada sonido de la sirena. Por ejemplo, nosotros tenemos el tono largo, que es el tono wild, Ok. que es el tono que usamos normalmente pues las ambulancias, es el tono normal, que es Ujú. El que conocemos, el el... que conocemos. Y luego, cuando vamos a un crucero y cuando vas llegando a un crucero es el Yelp, que es un tono cortito, Ok. que suena como el tono largo, pero va un poquito más, con intervalos más cortos. Que es el que conocemos, el famoso el wiu wiu wiu. Ok. Ah, ya, ya, Ese ya. es el Yelp. Y luego tenemos el tono 3 que ya es como que el tono de desesperación, que ya de plano pues se quiten. Y tenemos aparte pues el horn o el que conocemos como el pato, Ok. que es el ese. Ah, ya. ¿Y ese para qué es? Ese es como para otra petición para que te abran el paso. Oh. Porque aparte de traer la sirena, traemos ese y es el que usamos como para avisar de que se muevan, ¿no? Entonces ya pues es lo que usamos. Ah, ok. La tercera, eh, fíjate que fue reciente. Fue reciente, pero no me acuerdo exactamente muy bien cómo fue que pasó. Ok. Porque me acuerdo que ese día tuvimos demasiados servicios. Pero esa situación yo creo que fue... No fue tan estresante, pero fue algo que me marcó de esas situaciones es que días seguidos estuvieron en peligro todas las unidades. ¿Por qué? Porque un día se reportó una unidad que los estaban agrediendo. Al otro día a otra unidad los estaban agrediendo de otras corporaciones. Y luego al tercer día me tocó a mí. Y luego al siguiente día después agredieron a otros. Entonces sí fue un poco... Bueno, porque por ejemplo, cuando estuviste en riesgo de las pandillas, como tal, Ujú. no te estaban agrediendo a ti. No, pero el ¿Por problema qué es que estás en riesgo. Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, en el caso de las unidades que mencionas, ¿cómo agreden, sí, agreden a las otras, a un paramédico? ¿O Fíjate, para qué? no sé. Y Esa es mi duda. es algo que no logramos entender por qué nos agreden a nosotros y a fin de cuentas pues estamos para ayudar, ¿no? Y aparte, pues no eres ni parte, o sea, estás dando un Ajá. servicio nada más. Pero es algo que la sociedad o la mayoría de la gente que no está en este ambiente no entiende. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos protocolos, tenemos conocimientos, tenemos formas de guiarnos para atender un servicio y sabemos qué hacer ante cada emergencia. Y a lo mejor la misma desesperación de los familiares o de las personas que están presentes en el lugar les gana. Y es como que atiéndelo y hazle algo y en corto, llévatelo, o no sé. Entonces es una parte que las personas pues no entienden, ¿no? Y eso, a eso te refieres, o sea, los están agrediendo me Ujú. imagino que los familiares tratando de Sí, ha habido casos, por ejemplo, compañeros que terminan arriba de los techos porque los familiares de plano ya los quieren golpear, ¿no? arriba de Entonces, los sí, techos. y sí, fue una situación que sonó mucho en mi guardia, porque reportaron que necesitaban apoyo porque no los dejaban salir. Tuvieron que subirse al techo para que no les hiciera nada. En esa ocasión, porque ¿cuál había sido el... Sí, digo, no sé si la conoces bien, pero No qué había supe, sucedido, ¿no? no supe exactamente qué pasó, pero sí me reportaron y escuché el reporte donde estaban arriba del techo, donde estaban pidiendo apoyo porque no los dejaban bajar. Manches. Sí.
Bueno, y retomando un poco, regresando, ese día, como dices, habían agredido a todos Ujú. y luego, ¿qué más pasó? Fue un descontrol. Es más, de hecho, creo que fue en Semana Santa. Si no me equivoco, fue en Semana Santa que empezaron como que esas agresiones o esos familiares agresivos que se ponen en las escenas. Sí fue algo que dices de que, oye, es que, ¿por qué? O sea, pues, ¿qué estoy haciendo, no? Ujú. Entonces sí, este, pues te saca de onda que te quieran hacer algo a ti. Por ejemplo, ahorita que mencionas Semana Santa, ¿se disparan los servicios en Semana Santa? Porque ya es que pues, mucha gente se va a ranchos, Sí, pues mucha gente la aprovecha para tomar y todo eso. ¿Sí se disparan más? sí, los accidentes. Me imagino que sí, ¿no? Como que el tema de los accidentes de Sí, vehiculares y eso, por lo mismo. sí, los accidentes, los carreterazos. De hecho, por ejemplo, Cruz Roja. En Semana Santa lo que hacemos son puntos de base y la mayoría son en carreteras, en las salidas a carreteras. Hacen una en Torreón, hacen una al sur y la otra en el centro, si no me equivoco. La verdad, este año pues no tuve la oportunidad de participar en el operativo de Cruz Roja por mis trabajos. Pero hasta donde supe, así se estuvo manejando también este año de puntos estratégicos para atender los servicios más rápido, porque sí aumentaron los casos y sí hubo muchos en carretera. Ok. ¿Te ha tocado atender a alguien de mismo Cruz Roja? Me ha tocado atender familiares de Cruz Roja, de amigos de Cruz Roja, inclusive me ha tocado atender a hijos de amigos, a lo mejor sí me acuerdo mucho de uno que se cayó en su escuela y le dolía mucho la espalda, no podía pararse. Entonces llegamos, lo valoramos, lo inmovilizamos, le restringimos el movimiento y ya lo que hicimos fue pues subirlo a la ambulancia y pues vamos a llevarlo al materno. En lo que lo subo a la ambulancia viene llegando mi amigo. Dice, es que es mi hijo. Y yo, ¿cómo que es tu hijo? Y dijo, sí. Y yo, no manches. Entonces sí me ha tocado atender familiares de compañeros, hijos. Sí. Y sí, hasta cierto punto dices de que, güey, pues me hubieras avisado. Pero pues no sabes, ¿no? Y pues a fin de cuentas, pues lo tratas como un paciente más. Sí, claro. Ah, bueno, ahora 3 casos que te han marcado. El primero fue el que ya te platiqué. Sí, Ese es el que más me ha traumado y más me llevó a terapia, güey. ok. Porque si era un pensar y pensar en esos servicios. Pero ¿en qué pensabas? En O sea, que, decías, pues tiene mi edad, todo eso. sí, Pero ¿qué era lo que más te pegaba de la situación? yo creo los familiares. Porque, por ejemplo, el ver a un familiar sufrir por su hijo, güey, no, o sea, es algo que la verdad no es algo que deberíamos de ver todas las personas. Y para empezar, pues es un sentimiento que pues, no deberían de sentir los papás, ¿no? Porque pues a fin de cuentas nosotros estamos para enterrar a los papás, no para que ellos nos entierren a nosotros. Entonces, por esa parte, yo creo que sí. A mí lo que más me llega a afectar es el paciente, pero lo que sí pega un poquito más es la reacción de los familiares. Porque, pues sí te gana como que cierto el sentimiento. Ok, Yo creo que la que te dije sería la primera. la primera. Ok. El, yo creo que el segundo que enlistaría, ¿qué pondría? Yo creo que sería como que ya me acordé. Fue un niño Ok. que estaba fracturado de las piernas, si no me equivoco. Pero también había inhalado gas en ese momento. No sé cómo estuvo, que había dejado abierto un calentador. Y fue el niño donde se desmayó y cayó como que de una altura, pero no me acuerdo de qué altura, fueron como Ujú. 2 metros. Y se fracturó las dos piernas. Entonces a mí también, y vuelvo a lo mismo, güey, me volvieron a impactar, pero los familiares, la reacción de los familiares. Porque es como que llega la mamá toda desesperada y luego llega el papá y luego llegan los hermanos. Es como que, hey,
Y el niño, pues en ese momento estaba con un vecino. O sea, él lo estaba cuidando un vecino, que fue el que hizo el reporte. Eh, Llegan los papás todos desesperados y es como que mi hijo y qué le pasó y está la mamá llora y llora y luego está el papá tratando de consolarlo y luego es como que, güey, pues es que, o sea, pues es un niño, o sea, Claro. entonces como que, pues no, es más, yo creo que lo pondría en el tercer lugar mejor ese. O sea, que todavía hay otro que más. Es que, fíjate, y el segundo fue el de ayer, Ok. porque a mí me impactó muchísimo ver la reacción de los hermanos, de la hermana en específico. Porque de todos los casos que yo he visto en mi corta trayectoria hasta ahorita, yo creo que ayer sí me quebré, güey. Llegué a un punto en el que quería llorar, güey. Allí en el lugar. Inclusive hubo un momento en el que determinamos que ya no tenía signos vitales el chavo. Y el operador y yo nos volteamos así a ver de... ¿Qué hacemos, ¿Qué güey? hacemos? Porque pues todavía estaban con las esperanzas de que le hiciéramos algo a este joven. Entonces nosotros al salir y ver a la mamá pidiéndole perdón al hijo, güey. Al esposo consolando a la mamá. A la hermana llorando porque ya había perdido a su hermano. A la tía consolando a su sobrina porque también había perdido a un sobrino, güey. Y luego sales y te encuentras a los amigos del chavo también afuera. Y también estaban llorando los chavos. Y es como que... Güey, pues, o sea, pues Sí. qué... Te lo juro que se me enchinó la piel nada más de pensar en la situación. Sí. Porque Y, entiendo un poco a lo que vas. O sea, digamos, te pones en los zapatos de los demás. ujú, De decir, imagínate que estuviera yo en este lado. O sea, sí, hablando de fueras familiar o algo, ¿no? sí. Y lo peor es que te dicen, no, hace 2 horas yo lo acabo de ver. También en el que pondría en el primer lugar, también me dijeron, la hermana me dijo de que es que le di desayunar a mi hija. Fui y la dejé al kinder, regresé y estaba colgado. Y dices, güey, ¿en qué momento pasa tanto? O sea, ¿en qué momento una persona puede tomar esa decisión y ya? Por eso es bien importante, como decías, el tema de Ujú, la terapia, la salud mental. sí. Entonces sí, pues sí llega a pegar mucho esa parte, güey. Yo ayer me subí a la ambulancia, me aguanté, llegué a la base y lloré, güey. Porque sí, de acordarte dices, no mames, o sea, pues no. O sea, y no son experiencias que cualquier persona puede aguantar. Exacto. Por eso te preguntaba si, o sea, ¿cómo gestionas toda esta parte? Ujú, Porque aún y a pesar de todo el tiempo, pues, la parte de la carga emocional que a veces ni siquiera es tuya. O sí. sea, no es tuya, pero pues estás en la situación y escucharlo de las demás personas y escucharlo de los familiares, pues Ujú. obviamente se te cae en el inconsciente y debe ser muy pesado. Sí, bastante. Sí. Y sí, al principio yo no le hacía tanto caso al ir a terapia, güey. Inclusive todavía cuando me pasó lo del caso del chavo, yo decía, nada, X. Y luego ya llegó un punto en el que dije, no, güey, no puedo. O sea, no puedo, o sea, yo no puedo solo con esto. Tengo que hablarlo, tengo que buscar a alguien que me ayude pues para superarlo, ¿no? O sea, para que me ayude a irlo dejando atrás o para dejarlo de lado. Y sí, hasta la fecha sigo yendo a terapia, güey, porque sí está pesado. ¿Cómo influye tu familia? O sí, ¿cómo te ayuda tu familia en esta parte de ser paramédico? Fíjate que hasta desde un inicio me han apoyado. Mi mamá como que estaba un poco renuente al principio porque decía, es que, pues, ¿dónde vas a andar? Y que no sé qué. Pero ya ahorita sí es como que no le gusta que le platique los servicios, eso sí. No le gusta para nada que yo le platique todo lo que vi. Nomás me pregunta de que cómo te fue y que qué servicios tuviste, pero así nomás de Ya que está no ahí. y ya. Y nomás le digo de que no, pues tuve puros choques o nomás una puñalada y ya. Nada más. Ya, pero así de que entrar en detalles no le gusta.
Y pues mis hermanos también me han apoyado, Bernardo y mi hermano el mayor también. Y son con los que puedo hablar un poquito más de los servicios porque son los que me aguantan un poco más en ese aspecto. Y pues mi papá también me han apoyado desde un principio. Okay. Pero sí, sí, de buenas que tengo el apoyo de ellos, si no también estaría pues más para el... Más complicado, ¿no? Sí. Por último, ¿te ha tocado alguna vez tener que controlar a alguno de tus compañeros que caigan en alguna desesperación o algo? En... En algún servicio que no sepa qué hacer o que se cicle o algo. Sí, por lo general tienden a ser los alumnos. ¿Por qué? Porque como apenas están aprendiendo a controlarse, tienes que también tú controlar a ellos. Tienes que enseñarles a controlarse. Entonces sí me han tocado servicios donde a lo mejor estoy atendiendo al paciente y como fue algo impactante para ellos, a lo mejor no por el servicio, sino porque lo vieron o lo relacionan con algo personal. Entonces sí es como que tratar de controlar en ese momento de que, ¿sabes qué? O si lo veo que de plano está muy alterado, ¿sabes qué? Ve a la ambulancia y espérame. Okay. Entonces sí, algo que yo les digo y también se lo dijeron a un compañero en mi guardia, eh, si tú te sientes mal o de plano estás indispuesto a estar en guardia, no vengas. O sabes qué, si vas a guardia y a lo mejor te sentiste indispuesto ya estando ahí, pues avísale a cualquiera de tus compañeros o al jefe de guardia. Dile que, ¿sabe qué, señor? Me siento así y así, la verdad estoy así y así. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas pues va a repercutir en la atención al paciente. Entonces, sí, sí es importante también esa parte en la que nosotros hablemos de cómo nos sentimos con nuestros jefes de guardia para que ellos determinen si puedo continuar o no en la guardia. Porque pues, después van a ocurrir situaciones en las que en pleno servicio o me alteran al paciente o me alteran a los familiares o se alteran ellos solos y es como que, pues, ¿a quién controlo, güey? ¿Al paciente o a ti? Entonces como que sí es muy importante también hablar esa parte con los alumnos que van empezando, pero también llega a pasar ya con experimentados. Y hay situaciones en las que se genera mucho estrés. Sí, por lo general tienden a ser, por ejemplo, cuando hay varios pacientes. Ok. Porque como son tantos pacientes y el personal pues es muy reducido, te tocan de a dos pacientes, a veces de uno o dos pacientes, si bien te va. Ok. Entonces sí es un estrés de que, o cuando están críticos. Me han tocado de que, por ejemplo, compañeros de guardia me dicen de que, güey, perdóname si te grito en el servicio, pero es donde me entra como que la desesperación. Digo, yo no tiendo a ser tan así porque yo así soy mucho de mantener la calma y estar tranquilo durante los servicios. Sí, a lo mejor llego a hablar un poquito fuerte, pero no por estrés. Entonces sí es como que existe ese estrés, pero yo trato de controlarlo. Ok. Carnas, pues yo creo que nos quedamos con, seguramente con algunas más historias que contar para aprovechar, porque seguramente quieres descansar, porque ayer tuviste guardia, ¿no? Ayer y antier. Ayer, entonces, yo creo que hasta aquí le paramos. Te agradezco mucho haber venido. La verdad es que hay historias que a mí me dejaron bastante intrigado por el tema de la situación, porque siento que yo no sería alguien que podría lidiar con eso. Pero creo que el tema de ser paramédico es y más voluntario, es un tema bastante altruista, bastante honorable, el hecho de hacerlo técnicamente por amor al arte. Sí. Y el lidiar con toda esa parte emocional de prepararte físicamente, mentalmente, todo, o sea, creo que es bastante respetable, qué padre que lo puedas ejercer y que puedas, y que te guste aparte. Entonces, qué bueno, te agradezco otra vez por haber venido a contar toda esa historia. Seguramente la próxima vez que grabemos vas a traer nuevas historias. Lo más seguro. Lo más seguro, y que lo sigas haciendo con la misma pasión que seguramente lo haces. Pero yo creo que hasta aquí le paramos, para que te vayas a descansar, aprovechar tus días de descanso, porque supongo que vas a tener guardia cuando el próximo, O dentro de 2 días, mañana. mañana, nomás descansas un día. Sí. Bueno, entonces, por lo pronto hasta aquí le cortamos. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues nada más agradecerte por la invitación.
Yo creo ya después tendremos oportunidad de seguir platicando más historias. Ya haremos por ahí una segunda parte si Claro que todo se va sí. prestando. Si coincidimos en horarios Ya porque sé, qué lío. está complicado. Y pues nada más ¿Sabes qué podríamos hacer? Darle una recomendación a la gente para que sepa lidiar con la Cruz Roja. pues más que nada entender que pues también somos humanos y pues no echarle toda la culpa a Cruz Roja porque siempre dicen de que no, pues es que la ambulancia se tardó en llegar y se tardó Cruz Roja en llegar y esto y lo otro. Entonces es como que muchas veces ni siquiera es Cruz Roja porque nosotros al recibir un reporte nos tardamos a lo mucho dos minutos en salir. Ok. Entonces, yo creo que más que nada hay que ser empáticos también con los cuerpos de emergencias. Yo entiendo que hay situaciones en las que estamos desesperados y ya queremos que nos ayuden o que nos auxilien. Pero pues también hay que tomar en cuenta la parte de que los que nos van a auxiliar también son humanos. Oye, ahorita que lo mencionas, iba a preguntarte eso, del tema de los reportes. ¿Aún existe gente que hace llamadas de broma a Cruz Sí, Roja? ¿Es muy común? sí. Ya no tanto como antes, pero sí llegan a suceder y más porque pues ahorita ya estamos regulados por el 911. Ok. Entonces ya todas las llamadas llegan al 911, el 911, entonces ya ellos son los que regulan. Y tristemente por las personas que hacen o que hacían muchas bromas, es que ahorita hacen muchas preguntas del centro regulador. Ok. Esa es una de las razones por las cuales hacen muchas preguntas. Porque como hacían muchas bromas, el centro regulador dijo es que cómo le podemos hacer para identificar una emergencia real de una broma. Entonces ya fueron implementando el C4, el Centro Regulador de Urgencias Médicas. Entonces sí es como que empezó a tomar un poco más de formalidad. Todavía le falta estructurarse al 100%, pero ya es algo que se está trabajando por mejorar y algo que se está pues implementando en la ciudad. Ok. Pero Pues sí, ojalá ya dejemos de hacerlo porque pues, no se puede jugar con la salud de las sí, personas ni con las emergencias, pero bueno. Entonces, Cárdenas, muchas gracias por haber venido. Ojalá que regreses también para una segunda parte sí. y a ver si alguna vez podemos ir a una guardia contigo. A ver, estaría Estaría interesante. muy interesante, pero no sé qué tanto yo podría lidiar con esa situación. Pero estaría muy interesante Vemos. ver si se puede, ver cómo es el día a día o cómo es el desarrollo de una emergencia. Ujú. A lo mejor una emergencia no tan fuerte, pero, pero vemos si se puede, pues ojalá, si no, Sí, como quiera, serviría también como cultura general para que vean como cómo es es en la vida del la vida del paramédico. paramédico, exactamente. Por lo pronto, muchas gracias por habernos visto y escuchado. Si les gustó, suscríbanse a La Cueva del Lobo. Miguel Cárdenas, muchas gracias, un buen amigo de mucho tiempo. Y pues hasta la próxima. Nos vemos.